Soy el doctor Vega del Hospital Bocalandro, trabajo en el Hospital de San Isidro y en el Hospital de Vicente López, haciendo cirugía reconstructiva de cadera y de rodilla. La idea es mostrarle fotos y videos propias de lo que hacemos en el quirófano y mostrarles algunos tips del instrumental que me parece fundamental, que hay que conocer a la hora de hacer un reemplazo de rodilla, dado que a diferencia de la cadera, los instrumentales de la prótesis de rodilla de una casa comercial a otra muchas veces varía un poco, y pienso que es importante que nosotros conozcamos ese instrumental antes de entrar a quirófano. Así que, bueno, yo voy a compartir pantalla y arranco. Bueno, un poco esta charla, lo que vamos a hablar es un poco de la planificación preoperatoria y en el paso a paso de la técnica quirúrgica vamos a ver un poco lo que tiene que ver con la alineación, con el balanceo de las partes blandas, con la orientación de los componentes y cómo podemos chequear en el intraoperatorio lo que hemos planificado en nuestras radiografías, ¿no? Bueno, siempre obviamente que planificar nos ayuda a anticiparnos a posibles complicaciones que tengamos dentro de la cirugía, que no nos encontremos con un iceberg que no tengamos solución, ¿no? Siempre hacemos el examen físico de los pacientes, tanto en la camilla. Por ejemplo, fíjense en esta imagen de esta paciente a la izquierda, como acostada, parece tener un eje más o menos normal, y como cuando uno le da carga a ese miembro, se va al valgo. Hacemos el examen de cómo está el aparato ligamentario. Siempre decimos que más importante que ver qué grado de valgo tiene o qué grado de varo tiene, es importante ver digamos, el grado de competencia o incompetencia de los ligamentos, porque eso un poco es lo que va a manejar la decisión de qué tipo de implante vamos a usar. Es decir, si vamos a ir con una prótesis constreñida, si es que ese ligamento colateral medial está totalmente incompetente, o si podemos ir con una prótesis primaria. O sea que acuérdense de ese dato, que más que medir el ángulo del varo o el valgo, lo más importante para tomar la decisión a la hora de elegir un implante es ver el grado de competencia que tienen los ligamentos. Tener en cuenta siempre que vamos a tratar de aprendernos el eje anatómico, que es ese eje que va por el centro de la diáfisis, y el eje mecánico, que es el que va del centro de la cabeza femoral hacia la rodilla, y de la rodilla al centro de la mortaja tibio-astragalina. Esto es un poco como nosotros planificamos. Habitualmente hacemos una planificación anatómica, donde nos gusta trazar el eje mecánico del fémur, trazamos el eje mecánico de la tibia, el eje anatómico del fémur, y tanto la perpendicular del eje mecánico del fémur como la perpendicular del eje mecánico de la tibia. Esta radiografía también es importante, el escanograma de los miembros inferiores, cuando nosotros tenemos una deformación extraarticular o hay algún implante colocado en el fémur, para saber si vamos a poder pasar nuestra guía endomedular, ¿no?, con la que vamos a hacer el corte distal. Y bueno, en algunos lugares donde quizás se complique un poco más,
tener estos escanogramas, se puede hacer una planificación clásica, en donde se traza, esta radiografía está puesta torcida a propósito, con la intención de poner la tibia vertical al piso. Entonces de esa manera uno tiene un poco una noción mejor del eje mecánico de la tibia y de esa perpendicular, de manera que fíjense que en este caso, que es un varo, nosotros sabemos que vamos a cortar más platillo externo que interno, y que después podemos chequear el corte con la pieza cortada en la mano, para darnos cuenta que hemos cortado más tibia externa que interna, ¿no? En el caso de un varo. Y después trazamos el eje anatómico, y a ese eje anatómico habitualmente le trazamos 5 grados de valgo, que es lo más habitual. Siempre es importante que estén los perfiles para ver la altura rotuliana, que siempre la medimos con el índice de Salvati o Catón de Jam, para ver si hay una patela alta, una patela baja y demás. Es importante en el perfil también cuánta depresión tiene esa fosita troclear, y también para tener en cuenta la pendiente tibial, ¿no? Y bueno, también el axial de rótula para saber cómo está la rótula, si vamos a hacer algún procedimiento sobre ella, y ver cómo está la tróclea también. Nos gusta también poner los calcos para tratar de ver los diámetros aproximados de los componentes que vamos a usar, y eso lo dejamos anotado en la radiografía que queda en el negatoscopio. Siempre tratamos de usar calcos con vástagos para centrar el implante en el canal, y esto tratamos de hacerlo también de rutina. Una vez en el quirófano, empezando, digamos, de izquierda a derecha, fíjense que ahí está nuestro anestesiólogo haciendo un bloqueo en el canal de los aductores para la rama sensitiva del nervio femoral, que esto forma parte de nuestro esquema de analgesia multimodal. En el preoperatorio el paciente ya tiene arreglado que va a tomar paracetamol, pregabalina y una dosis de corticoide, y en el intraoperatorio, acá en el preoperatorio, en la sala de recuperación, el anestesista le hace el bloqueo. Eso ayuda mucho para la analgesia en el posoperatorio inmediato, que el paciente pueda rehabilitar rápidamente, y hacerlo en el canal de los aductores tiene la ventaja de que uno ya agarra más la rama sensitiva que motora, porque cuando se hacía el bloqueo más alto, se bloqueaba la rama motora también, y eso muchas veces le daba cierta inestabilidad al paciente, porque tenía el cuádriceps flojo, ¿no? Entonces, bueno, siempre tratamos de hacerlo ahí en el canal de los aductores. Usamos manguito hemostático de rutina durante toda la cirugía, eso lo hacemos nosotros de esa manera. Hay quienes no lo usan nunca, y hay quienes lo inflan solo en el momento del cementado. Nosotros lo usamos siempre desde el comienzo. Lo que sí hacemos es tratar de no insuflar el manguito como lo hacíamos antes, que le dábamos 350 milímetros de mercurio, sino que lo estamos haciendo entre 30 y 50 milímetros de mercurio por arriba de la sistólica del paciente, que eso ayuda a que el paciente no tenga tanto dolor de muslo en el posoperatorio. En la derecha pueden ver cómo ponemos un brete a la altura del muslo y otro brete en el pie para ayudarnos en el momento que estamos haciendo la tibia, y para por ahí que los ayudantes estén pendientes de otras cosas y no sostener la pierna. Y esto que les voy a contar ahora es cómo habitualmente
marcamos nuestro eje mecánico. Fíjense en la radiografía que está a la derecha. Lo que hacemos es colocar un electrodo, de los mismos que usan los anestesistas que le ponen en el pecho al paciente para medir el ritmo cardíaco, y hacemos una radiografía intraoperatoria con el intensificador de imágenes para estar seguros que estamos en el centro de la cabeza. Y en esa zona después ponemos un frasquito de antibiótico, que es el mismo que usa el anestesista en el momento de colocarle el antibiótico. Y después a distal, a la altura del tobillo, lo que hacemos es marcar el tendón extensor del hallux, que digamos que coincide justo anatómicamente con el centro de la mortaja de la articulación tibio-astragalina, que no es el centro del tobillo. Esto está ligeramente un poco más a medial, y entonces lo marcamos antes que le hagan el bloqueo al paciente, lo marcamos con un lápiz demográfico, y ya sabemos que en el intraoperatorio es nuestra referencia para el centro de la articulación tibio-astragalina. Ahí está la marca en el tobillo. Ese es el centro de la articulación tibio-astragalina, que como le decía antes, es un poco más medial que el centro del tobillo, y que justo eso coincide con el tendón extensor del hallux, que como ven ahí en la imagen es un poco más medial. Y eso es después cuando nosotros hacemos nuestro corte distal de fémur y nuestro corte tibial, y ponemos el espaciador en esa brecha en extensión, medimos con el cable del electrobisturí, palpando arriba el frasquito del antibiótico y abajo nuestra referencia que hemos marcado antes de poner los campos, para saber que estamos bien alineados. Eso es como hacemos nuestras marcaciones en el preoperatorio, y después como chequeamos en el intraoperatorio, que ahora lo vamos a ver un poquito más adelante. Siempre usamos ácido tranexámico, usamos el protocolo de la Clínica Mayo, que usa 1 gramo en la inducción anestésica, 1 gramo al cierre de la herida, y después otro gramo en un goteo lento en la sala, que se pasa más o menos durante 2 horas. Y la verdad que con esta droga hemos ya desde hace un tiempo dejado de usar drenajes, prácticamente no transfundimos a los pacientes porque realmente ayuda los pacientes pierden mucha menos cantidad de sangre, así que pienso que es algo que se está arreglando cada vez más en la mayoría de los centros, y los que saben dicen que ha sido una de las grandes incorporaciones dentro de lo que es la cirugía protésica, tanto de cadera como de rodilla. Es una droga barata, en comparación con lo que sale un día de internación o una unidad de glóbulos rojos, es terriblemente mucho más barata, así que pienso que las instituciones de a poco están entendiendo que vale la pena tenerlo disponible. A la hora de la incisión, a tener en cuenta siempre algunos tips, que son tratar de respetar incisiones previas. Si hay que cruzar incisiones, siempre hacerlo a 90 grados. Si hay más de una incisión, usarla más lateral. Siempre tiene que haber por lo menos 3 centímetros entre incisiones, y si hay alguna duda, bueno, muchas veces se puede consultar a un cirujano plástico que nos puede aconsejar por dónde ir, y eventualmente a veces, si hace falta, usar algún expansor para proporcionarnos de mejor piel, ¿no? Así que bueno, en cuanto al instrumental, siempre es bueno, como le decía antes, que ustedes conozcan el instrumental del implante que van a colocar. Para eso es muy bueno hacer cursos, workshop, cadavéricos, y que ustedes puedan conocer todos los trucos y tips que tiene ese instrumental que ustedes van a usar en el quirófano. El que tiene que comandar la técnica quirúrgica es el cirujano y no el técnico de la ortopedia. Eso es algo que para mí es fundamental. Usamos un abordaje clásico, siempre con una artrotomía medial,
abriendo el aparato extensor a proximal, dejando 1/3 del tendón cuadricipital, y bueno, desplazamos la rótula hacia lateral. La rótula puede vertirse o puede dejarse ahí en la gotera externa, y siempre lo que hacemos es, antes de empezar con los cortes, es liberar los cruzados, sacar los meniscos, hacer toda la resección de los osteofitos que existan, hacer una sinovectomía supracondilia, y en el caso que le estoy mostrando, que es un varo, hacer ya una liberación anteromedial, para tratar de que esa rodilla se abra parejo de los dos lados y que la cirugía sea más fácil. Siempre nos gusta marcar esta línea, que es la línea que ustedes pueden ver a la derecha, que es la línea del surco, que ahora, como van a ver a continuación, es una línea que la usa mucho el doctor Autorino para guiarse en cuanto a la marcación de la rotación externa tibial. Ahora les voy a comentar por qué. Y siempre marcamos ahí esa línea del surco. Antes del corte hacemos una marquita en la parte anterior, y ahí se puede ver en el intraoperatorio cómo hemos marcado a la izquierda la misma marca que habíamos marcado en el preoperatorio, en la parte del tobillo, que correspondía al extensor propio del hallux. Ahí estamos marcando con el cable del electrobisturí la línea del surco, que es esa línea que está entre las dos espinas tibiales, y la alineamos hacia distal con esa marquita en el tobillo. Y si ustedes ven en la planificación preoperatoria, en esa línea que nos marcó el radiólogo, que va del centro de las espinas al centro de la mortaja, es esa misma línea que nosotros estamos marcando en el intraoperatorio. Acá quiero mostrarles este video que muestra cómo, por ejemplo, esta es la guía para hacer el corte tibial, es la guía de la prótesis NextGen de Zimmer, que permite hacer ese desplazamiento a distal, que nos permite mover un poquito a distal hacia medial, para centrar la guía con esa marquita que hicimos en el tobillo. Por ejemplo, esta prótesis ya tiene contemplado en el corte tibial la caída posterior o el slope en 7 grados, por lo cual, o sea, uno la caída del corte se lo da con la guía de corte y el polietileno es neutro. Ahí la técnica nos está marcando que tiene 7 grados de caída posterior. En cambio, esta otra guía de corte que ven acá en el centro es la guía de corte de la prótesis OpteTrack, que también nos permite desplazar en la parte distal de la guía la varilla hacia un poco más medial, como para centrar la parte distal con la marquita en el tobillo. Hay algunas guías que son fijas abajo y no permiten hacer ese pequeño desplazamiento. Y en el caso de esta guía proximal, esta guía es neutra, o sea, corta 0 grados, porque en el diseño está contemplado que la caída, el slope posterior, lo tiene implícito el polietileno. Así que es importante conocer que no todos los instrumentales trabajan de la misma manera, y bueno, conocerlo es importante. Ahí les muestro abajo la guía de corte tibial, cómo uno puede hacer un pequeño desplazamiento hacia medial o hacia lateral, en este caso hacia medial, que es lo que habitualmente necesitamos, para que cuando cortemos la tibia, ese corte sea neutro y no nos quede en varo. Ahí les muestro la foto a la izquierda, cómo colocamos la guía tibial, con la parte distal centrada en nuestra referencia. Colocamos el stylus para ver a dónde vamos a cortar.
Si elegimos el lado medial, que es el lado que está gastado, vamos a cortar solo 2 milímetros, y si elegimos el lado lateral, que es el lado sano, en el caso del varo, vamos a cortar 10 milímetros. Eso es importante también conocer este instrumental que es el stylus, que de acuerdo a donde uno lo apoye, es donde vamos a cortar. Y en la foto de la derecha pueden ver cómo una vez que hicimos el corte, ponemos la bandeja tibial de prueba con la guía extramedular, y ponemos la guinea para ver que no nos quedó, el corte nos quedó neutro y que no está ni en varo ni en valgo. Ahí pueden ver cómo tenemos la varilla extramedular alineado arriba, con la marquita que hicimos del sulco, que les mostraba antes, y con la marquita abajo, que nos muestra el centro de la articulación tibio-astragalina. Pienso que la mayoría también concuerda que es un error usar como referencia el segundo dedo, porque hay muchos pacientes que tienen un pie plano, severo, y eso ya nos hace perder la referencia de la zona distal, por lo cual me parece interesante que aprendan ese detalle de marcar el tendón propio del hallux, que es el centro de la articulación tibio-astragalina. Acá en el video, justamente lo que estamos mostrando es eso, como una vez que hacemos el corte tibial, ponemos la guía, la base tibial de prueba, con el mango que nos permite centrar en la referencia distal nuestra marquita que hicimos en el tobillo, para quedarnos tranquilos que estamos marcando el corte con la rotación neutra y que estamos marcando la rotación correcta. Estas son todas fotos y videos que hicimos hace un par de semanas, en algunas cirugías que hicimos junto con el doctor Autorino, y que la verdad que estuvo bueno porque sacamos muchas fotos y pudimos hacer algunos videos con Jessica Martínez y con el doctor Fabio Moruno, y pienso que están buenas. Esto es lo que hacíamos antes para marcar la rotación tibial, que era usar la línea de Akagi. Esa línea de Akagi lo que hace es marcar, como pueden ver acá, en la parte posterior, la zona central de inserción del ligamento cruzado posterior, y hacia adelante centrarla con la parte externa de la tuberosidad anterior de la tibia. Y la desventaja que tiene esto es que muchas veces la tuberosidad de la tibia a veces es más puntiaguda, otras veces es más plana, a veces puede haber alguna fractura en la tibia proximal que altera la anatomía. Entonces esto de usar el surco entre las dos espinas, que ya va con esa rotación externa implícita, pienso que es un poco mejor, así que me parece que es lo que deberíamos hacer. Luego que hacemos el corte tibial, que habitualmente es lo primero que hacemos porque nos gusta tener ese plano de corte fundacional para después, cuando marquemos la rotación del fémur, nos va a servir. Ahora a continuación lo vamos a hacer. Acá lo que estamos haciendo es, en la foto de la izquierda, estamos mostrando el punto de entrada de nuestra guía endomedular. Fíjense que estamos haciendo ahí el ejercicio de marcar en la cara anterior del fémur la cortical medial lateral, y con una varilla extramedular estamos como marcando el centro para tratar de seguir en esa misma dirección con la mecha que estamos perforando para hacer el ingreso. Fíjense este caso que interesante. Si miran bien el escanograma, el fémur distal tiene un valgo exagerado por la anatomía propia del paciente. Entonces fíjense qué interesante este caso, en el que si nosotros
entramos en donde marcamos recién, probablemente con la guía nos choquemos con la cortical medial, y si uno presta atención a este detalle en la radiografía preoperatoria, puede darse cuenta que va a tener que entrar un poco más medial para poder centrar la guía dentro del canal medular. Eso fue lo que hicimos. Fíjense cómo el ingreso está más medial que lateral, y de esa manera pudimos centrar la guía dentro del canal y no hacer una falsa vía, ¿no? Siempre prestar atención a ese detalle. Acá estamos, pusimos la varilla endomedular y estamos poniendo el instrumental para hacer el corte distal del fémur. Siempre que colocamos la guía endomedular, siempre chequeamos con la guía extramedular, que estemos en el frasquito ese que pusimos en el centro de la cabeza femoral, que es nuestro eje mecánico y que estamos trabajando con 5 grados de valgo, ¿no? Eso siempre también hay que chequearlo. Hacemos nuestro fémur distal y ahora lo que tenemos es una brecha en extensión que en el caso de un varo siempre va a ser asimétrica y va a estar más cerrada del lado medial, así que lo que hacemos ahí es completar nuestra liberación de partes blandas del lado medial, y ya pueden ver del lado derecho como ya esa brecha es simétrica. En el caso de un valgo, el lado apretado va a ser el lado lateral y tendremos que ir a hacer nuestra liberación progresiva de ese lado. Acá estamos con nuestra brecha en extensión, ponemos el alfajor para ver que esa brecha esté bien, que no esté apretada. En el caso que esté apretada, nosotros siempre dejamos los pines en el fémur para cortar si hace falta 2 o 4 milímetros más de fémur distal, porque acuérdense que la brecha en extensión depende del fémur distal. Así que una vez que hemos logrado una brecha amplia y que el alfajor, que habitualmente tiene 20 milímetros, entra cómodo y demás, le conectamos la guía extramedular hacia arriba, palpando nuestro frasquito ahí en el centro de la cabeza femoral, y hacia abajo, tratando de que coincida con esa marquita que hicimos en el tobillo. Nos fijamos tanto en el frente como en el perfil. Y fíjense, este es un dato interesante que charlábamos el otro día con el doctor Autorino, que él hizo una modificación en el implante para que esos pines que se colocan con la guía de corte tibial y con la guía de corte femoral se puedan quedar, y uno cuando los ve de perfil y los ve que están paralelos, tanto los femorales como los tibiales, quiere decir que los cortes no están ni en antecurvatum ni en recurvatum, así que ese es un detalle que pueden empezar a mirarlo dentro del quirófano y que es muy interesante. Acá estamos chequeando nuestra brecha en extensión. Ya hicimos, en este caso que era un varo, hicimos la liberación anteromedial, y ahora vamos a mostrarle cómo ponemos el espaciador, que entra bien en nuestra brecha, y que nuestra rodilla está estable al varo valgo. Una vez que tenemos nuestra brecha en extensión controlada, vamos a pasar a la siguiente etapa, que es definir nuestro tamaño de componente femoral y la rotación externa del componente femoral. Ahí estamos viendo cómo en la imagen que está del lado izquierdo tenemos un escoplo apoyado sobre el corte tibial, y entonces lo que hacemos es marcar la línea biepicondilia, la línea biepicondilia que va de cóndilo medial al lado lateral, y lo que miramos es cómo esta línea biepicondilia es paralela a este escoplo que ponemos en el corte tibial, y eso es lo correcto.
Siempre también mirando la perpendicular, que es la línea de Whiteside, que es la que pasa por el centro de la tróclea y que va perpendicular a esta línea biepicondilia. Eso es importante tenerlo en cuenta porque la mayoría de los implantes, para definir el tamaño del componente femoral y la rotación externa, nos ofrecen este instrumental, que es como una especie de compás, que se apoya con dos patines en los cóndilos posteriores. La parte anterior del compás se apoya en la cortical anterior, y eso nos permite dos cosas. Por un lado, acá el instrumental nos marca el número del componente femoral que corresponde a este paciente, teniendo en cuenta el diámetro anteroposterior del fémur, y tiene este instrumental que se coloca dentro del compás, que nos marcan los 3 grados de rotación externa. Entonces, una vez que hacemos los orificios, sacamos el compás y vemos que esos orificios que hicimos con 3 grados de rotación externa coincidan con esta línea biepicondilia, que tiene esos 3 grados intrínsecos de rotación externa, para saber que no nos estamos equivocando. En el caso de un valgo, sepan que en el valgo siempre hay una hipoplasia del cóndilo externo. Entonces, con este instrumental podemos cometer el error de, si no lo suplementamos con algún escoplo y demás, acá en el patín del lado externo, vamos a colocar este compás en rotación interna y vamos a cometer un error por no haber tenido en cuenta que este instrumental no contempla esa posibilidad. Así que siempre tener en cuenta que en el valgo, o una secuela de una fractura, o en la pérdida de hueso que tienen los pacientes con artritis, siempre tener el recurso de, si nos damos cuenta que no tenemos hueso, suplementar esa zona con algún escoplo para no cometer el error de que nos quede el componente femoral en rotación interna. Ahí les marco la línea con el escoplo y la línea biepicondilia, que deben ser paralelas. Los dos agujeritos que nos marcan la rotación externa, y como después en la imagen de la derecha se superponen con nuestra línea biepicondilia. De nuevo, el escoplo sobre el corte tibial y la línea biepicondilia mostrando que son paralelas. ¿Qué pasa si cometemos el error de poner nuestro componente femoral en rotación interna? Que es todo lo opuesto a lo que hay que hacer, ¿verdad? Bueno, vamos a tener una subluxación o luxación de nuestra rótula, porque no vamos a poder tener una buena alineación de nuestro aparato extensor. Vamos a tener una brecha en flexión inestable, y además, cuando el paciente flexione la rodilla, va a haber un conflicto entre el poste del polietileno y el intercóndilo del componente femoral, porque no siguen la misma dirección. Eso se traduce a mediano plazo en desgaste del poste, osteólisis y aflojamiento del implante. O sea que es muy importante no cometer este error. Ahí les estoy mostrando cómo, cuando nos damos cuenta que los cóndilos posteriores en la imagen de la izquierda tiene un defecto óseo y lo estamos suplementando con un escoplo para no cometer el error de que nos quede en rotación interna, y cómo apoyamos la parte anterior del compás en la parte externa de la tróclea. ¿Y por qué es así? Y fíjense qué interesante que es esto. Acá nosotros tenemos nuestro compás, que tiene estos patines, que son los que van apoyados sobre los cóndilos posteriores. Esta parte es la que se apoya sobre el fémur anterior, y entonces acá en esta zona, aquí, nos marca cuál es el tamaño del componente femoral que vamos a implantar. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Y con este suplemento que se coloca, nos permite marcar nuestra rotación externa. Y fíjense este detalle. Si
Ustedes saben que la tróclea femoral, digamos, tiene una vertiente interna, la fosa, que es la parte más profunda, y la vertiente externa, que es la parte más alta. Entonces fíjese qué pasa cuando yo apoyo ese compás en la parte anterior. En la zona medial me puede llegar a dar un componente femoral número 3. En cambio, si lo apoyo en el centro, lo apoyo sobre la fosita, que es la parte más profunda, me puede dar un componente femoral número 2. Pero si lo apoyo en la parte más externa, que es la parte más alta de la tróclea, me va a dar un tamaño número 4. Y es lo que tengo que hacer. Siempre tengo que colocarla en la parte externa, porque si no voy a infradimensionar el componente y voy a sacar mucho fémur posterior, o sea, voy a sacar mucho cóndilo posterior. Eso me va a generar que yo infradimensione el implante y después, como consecuencia, tenga una brecha en flexión inestable. Así que otro tips más y otro detalle a tener en cuenta del instrumental, que siempre el compás en la parte anterior hay que apoyarlo sobre la vertiente externa. Y ante la duda, siempre elegir el componente digamos, más grande y no uno más chico. Y siempre también lo que uno puede hacer es pedir el componente de prueba femoral y superponerlo con el fémur del paciente para saber si también estamos bien en el diámetro lateromedial de ese componente. Porque acuérdense que este compás lo que nos está marcando es el diámetro antero-posterior. Ahí puse esa radiografía porque se ve muy bien, fíjense cómo se ve más alta la vertiente externa, la profundidad de la fosita y la zona intermedia, que es la vertiente medial, como darían diámetros intermedios de componentes, ¿no? Una vez que ponemos la guía multicorte, chequeamos con el ala de ángel que estemos bien y que no vayamos a dañar la cortical anterior con la sierra. Ahí estamos viendo el perfil, que estamos por arriba y que no vamos a dañar la cortical anterior. Y esta, una vez que hacemos el corte anterior, es la típica imagen en cola de piano que nos gusta ver, que es esa imagen en donde se nota que sacamos un poco más de fémur externo y que le estamos dando la rotación externa correcta, que se los marco ahí, que es la famosa imagen en cola de piano. Una vez que completamos nuestro fémur, medimos la brecha en flexión, ya habíamos chequeado antes la brecha en extensión, ahora estamos viendo que la brecha en flexión esté estable, que entre bien el alfajor. Acuérdense que cuando la brecha está apretada y esa brecha es simétrica, tenemos que cortar más hueso, pero si esa brecha es asimétrica, depende de que tenemos que seguir balanceando las partes blandas para que nos quede simétrica de ambos lados. Acá les muestro algunos ejemplos de cómo corregir algunos errores. Por ejemplo, acá tenemos nuestra brecha en extensión, que es mayor que la brecha en flexión, y entonces eso nos está marcando que lo que tenemos que hacer es cortar más cóndilo posterior. Ampliar el corte femoral posterior o suplementar el fémur distal. Y cuando pasa todo lo contrario, que nuestra brecha en flexión es mayor que nuestra brecha en extensión, lo que tenemos que hacer es cortar más fémur distal. Luego pasamos a realizar nuestro corte en la rótula. Generalmente se pueden usar las guías, pero se puede hacer también a mano alzada. Colocamos una pinza de Badhouse en la parte distal del tendón cuadricipital y en la parte proximal del tendón rotuliano,
y con la sierra entramos en la zona de transición entre el cartílago y la membrana sinovial. Siempre tengamos en cuenta que tenemos que dejar un remanente de rótula de por lo menos entre 10 y 12 milímetros para que no tengamos una fractura intraoperatoria. Y bueno, preparamos con los agujeritos, con la prueba para eventualmente después implantar la rótula de plástico. Una vez que tenemos todos los cortes hechos, ponemos los componentes de prueba, tanto el femoral como el tibial y el polietileno de prueba, y hacemos una radiografía intraoperatoria con el intensificador de imágenes para chequear que nuestro corte tibial esté neutro y que no esté ni en varo ni en valgo. Eso es algo que lo hacemos de rutina. Hay muchos que no lo hacen, pero nos ha pasado de ver alguna placa posoperatoria quizás con un corte en varo o en valgo, y la verdad que es bastante desagradable que haya pasado eso. Así que bueno, este es un control que uno puede hacer, y eventualmente si el corte está en varo o algo se puede corregir ahí mismo. Ahí ya marcamos nuestra rotación tibial con esa marquita que habíamos marcado en la parte anterior de la tibia del surco, del sulcus, y ya nos preparamos para cementar. Ahí con los componentes de prueba volvemos a chequear nuestras brechas en extensión, en flexión, que eso esté todo correcto. Miramos también y chequeamos nuestra estabilidad anteroposterior. Y antes de cementar, fíjense que cuando uno usa manguito, lo limpio que se ve el hueso. Acá siempre, como parte de nuestro esquema de analgesia multimodal, hacemos siempre una inyección intraarticular con bupivacaína, lidocaína con epinefrina y ketorolac. Hay múltiples esquemas que se pueden usar, son todos buenos. Lo importante es elegir alguno y hacerlo, porque realmente esto mejora mucho el dolor posoperatorio. Y lo que hacemos es infiltrar la cápsula posterior, todo lo que es la parte externa e interna de ligamentos, pata de ganso y toda la membrana sinovial. Ahora hace poco aprendimos a bloquear la rama sensitiva del femoral desde intraarticular, así que eso es algo que el que no tiene el anestesista con el ecógrafo y que sepa hacer el bloqueo del canal de los aductores, se puede hacer desde el abordaje, y la verdad que es bastante fácil. Eso lo aprendimos hace poco también con el doctor Autorino. Y la verdad es que fuimos aprendiendo con el tiempo. Esta es una planilla que usamos en el hospital para cadera. Es una planilla que usamos para hacer un protocolo de fast track, y lo que hacemos es, en el posoperatorio, hacer un seguimiento del dolor que tiene el paciente, tanto en reposo como en movimiento, usando la escala visual analógica para el dolor. Y lo que vemos es que con la analgesia pre, intra y post, el paciente siempre está o por lo menos la mayoría de las veces siempre está con un dolor leve, y eso le permite moverse rápido y disminuir los días de internación, junto con la indicación del ácido tranexámico, como les mostré antes, que es como el esquema en el que lo usamos, que también al disminuir el sangrado y la tasa de transfusión, el paciente también se puede ir de alta más rápido. Y hay múltiples trabajos con un buen nivel de evidencia que la verdad que aprueban este tipo de uso de analgesia multimodal, así que pienso que ya está más que probado que mejora mucho el dolor del paciente. Nos preparamos para cementar, así que hacemos la preparación del lecho. Hacemos un cementado en 2 tiempos, en donde en el primer tiempo cementamos la rótula y el componente femoral, en el segundo tiempo la tibia, y usamos cemento con antibióticos en forma selectiva en los pacientes de riesgo para infección.
obesos, fumadores, diabéticos, pacientes con enfermedades autoinmunitarias. En esos pacientes agregamos 1 gramo de vancomicina por dosis de cemento. Ahí estamos mostrando cómo ya el hecho de tener un campo seco que no esté lleno de sangre y demás, cómo permite hacer una buena calidad de cementado, ¿no? Fíjese, este es un detalle que le quiero mostrar. Ahí está el doctor Autolino poniendo cemento en el fémur distal para nuestro primer tiempo de cementado. Y quería mostrarles un detalle interesante de cómo una vez que se coloca el cemento con una gasa húmeda, se puede presurizar ese cemento para que se interdigiste con el hueso esponjoso, y eso es muy bueno porque es lo que le mejora la sobrevida al implante. Este es el cemento Pálacos, que se ve verde ahí en la imagen porque tiene este pigmento de... se me fue el nombre ahora, ya me voy a acordar. Ahí está presurizando el cemento con una gasa húmeda antes de colocar el componente definitivo. Esto quiero mostrarles algunas diapositivas de una charla que dio un investigador alemán que se llama Christoph Berberich hace unos meses, en una charla que dio en un webinar del Hospital Austral. Él trabaja para la compañía de Pálacos, es una de las personas que probablemente más sepa sobre cemento, y estas son algunas diapositivas sobre algunos tips y consejos que nosotros deberíamos seguir a la hora de cementar. Por ejemplo, está demostrado ya en trabajos con un nivel de evidencia muy bueno que la mezcla del cemento al vacío aumenta la longevidad de la prótesis porque disminuye la reducción de la porosidad del cemento. En ensayos ese cemento resiste mejor la fatiga y no hay riesgo de contaminación de ese cemento, ¿no? Siempre tratar de tener el hueso lo más seco posible antes del cementado. Cuando hay un fil de fluido o grasa entre ambos componentes, eso interrumpe la interdigitación y hay menor fuerza de adhesión del cemento en el hueso. Así que siempre es fundamental tener el hueso lo más limpio posible y seco. Por eso nos gusta a nosotros el manguito hemostático, porque nos deja un hueso blanco y seco. Siempre aplicar cemento en ambas partes, es decir, en el hueso y el implante. Antes se colocaba solo en el implante o solo en el hueso, y bueno, ahora se sabe que mejor poner cemento en ambas partes de hueso y prótesis. Esta es muy interesante porque muestra cuál sería el balance ideal de interdigitación de cemento que uno debería ver como ideal, ¿no? Fíjense que cuando la interdigitación es entre 0 y 3 milímetros de interdigitación, el riesgo de aflojamiento y revisión es muy alto por poca penetración del cemento en el hueso. En cambio, cuando la penetración del cemento en el hueso es mucho, o sea, es mayor a 6 milímetros, hay un riesgo de necrosis térmica de ese hueso esponjoso, y eso favorece el aflojamiento a posteriori. O sea que lo ideal sería que ese cemento se interdigite por lo menos entre 3 y 5 milímetros dentro del hueso esponjoso. Y la manera de hacerlo es, como les mostré recién en el video, con un detalle sencillo de una gasa húmeda, poder presurizar ese cemento en el hueso seco, logrando ese manto de hueso interdigitado. Y por último,
presurizar a dedo o a pistola. Bueno, probablemente si uno tuviera, lo ideal sería hacerlo con pistola, pero si no, se puede hacer como yo mostré recién y también sirve. Esto es importante también tenerlo en cuenta porque va a depender de qué tipo de cemento nosotros estemos usando, si estamos usando cemento de baja viscosidad o cemento de alta viscosidad. Hay trabajos que hablan a favor de uno u otro. La realidad es que los dos son buenos y hay que saber manipularlos, porque algo interesante que mostraron en este trabajo es que el cemento de baja viscosidad, pasado determinado tiempo, tiene una fase de trabajo mucho más corta que el cemento de viscosidad normal, así que ese detalle a tenerlo en cuenta. Este es un trabajo que analiza casi 800.000 casos y que demuestra que en los países, sobre todo europeos, que están haciendo antibiótico reglado, no selectivo, tienen mejor o disminuyen la tasa de infecciones. Pero bueno, contra de eso está la resistencia a los antibióticos, que es algo en contra que se oponen los infectólogos. Yo trato de hacer algo intermedio, que es tratar de usar antibióticos en el paciente con riesgo de infección. Hacemos el cierre de la herida en semiflexión y no usamos drenaje. Estas son las radiografías postoperatorias del paciente. Fíjense en la imagen de la izquierda, en el plano frontal. Lo que nos gusta ver es que el componente femoral haya quedado con un valgo de entre 2 y 8 grados, que el corte tibial esté neutro, que en el perfil, en el plano sagital, nuestro fémur puede llegar a tener hasta 3 grados de flexión, y que la inclinación tibial puede ir entre 0 y 7 grados. Me gusta algo intermedio, que pueden ser entre 3 y 5. Esto del plano axial, obviamente que no lo hacemos nunca, solamente tenerlo en cuenta cuando uno tiene que hacer una revisión de una prótesis dolorosa. Una de las causas más frecuentes de un reemplazo rígido y doloroso es que el componente femoral esté intrarrotado, y la manera de estudiarlo es mediante, en el corte axial, hacer estas imágenes superpuestas y poder medir así tanto la rotación externa tibial como la rotación externa tibial, que es lo correcto. En el año 2018 tuve la oportunidad de ir a hacer un curso de cirugía navegada a Francia, a Lyon, en esa institución que está ahí en la foto a la derecha. Y la verdad que fue fantástico, porque los franceses ya tienen muchos años navegando y ya han hecho la curva de aprendizaje, y uno puede ver cómo uno sale del quirófano teniendo bien en claro que esos componentes quedaron bien rotados, o sea, quedaron bien posicionados, que las brechas están bien balanceadas y que el nivel de satisfacción de esos pacientes va a ser muy bueno. Acuérdense que en los reemplazos de rodilla convencionales que nosotros hacemos hay un 20-30% de pacientes que están insatisfechos, y probablemente tengan que ver un poco con esto, ¿no? Que uno no tiene la percepción de hacer un balanceo muchas veces preciso, como sí se puede hacer a través de la navegación. Así que yo me sentía que acá estaba manejando una Ferrari, y cuando volví acá me tuve que volver a subir a un Fiat 600 y bueno, colocar nuestra prótesis como habitualmente lo hacemos, pero fue una linda experiencia, así que se las quería contar. Este es el navegador que usaban ahí en el quirófano. El cirujano con el que yo fui a hacer el curso de entrenamiento me contaba que se tarda más o menos en aproximadamente entre 50 y 100 rodillas en hacer la curva de aprendizaje y volver a los tiempos normales quirúrgicos, que ustedes saben que una rodilla primaria más o menos son entre 40 minutos y 1 hora y media, dependiendo de la experiencia del cirujano y del volumen. Y él había tardado más o menos ese tiempo en volver a hacer una rodilla navegada en esos 40 minutos que
que la hacía sin la navegación, pero teniendo la tranquilidad de que tenía los componentes bien colocados y las brechas bien balanceadas. Estos sistemas de navegación son cerrados, eso significa que el sistema de navegación se puede usar solo para ese implante, o sea que no se puede usar con distintos diseños, y eso es algo que por ahí no le juega tan a favor, porque pierde precisión cuando se usa con otro instrumental. Y bueno, acá esta foto en agradecimiento al doctor Autorino, que vino un día al quirófano a ver cómo operábamos y a mostrarnos algunos tips y detalles que yo estoy compartiendo ahora con ustedes. Muchas gracias.